¿Qué onda, gente? El día de hoy te voy a estar dando las razones de por qué James Rodríguez nunca juega en ningún equipo, a pesar de que probablemente este sea el mejor colombiano de la historia junto a Falcao y al pibe Valderrama. Primero hablemos un poco de James. Para nadie es un secreto que es un jugador que le puede aportar a cualquier equipo de fútbol en el mundo. Es un jugador completísimo, es un volante 10 de creación especial, de esos jugadores que con solo verlo jugar sabes que son únicos y talentosos. Tiene una zurda mágica, tiene una pegada increíble y una capacidad y una inteligencia para dar asistencias al nivel de los mejores del mundo. Es definitivamente de esos jugadores que indudablemente a cualquier equipo del mundo le vendrían de maravilla. Pero irónicamente a cualquier equipo que va James Rodríguez, aún con estas condiciones y cualidades magníficas que tiene, por alguna razón que muchos desconocen, nunca es titular. ¿Será que los técnicos le tienen manía o que son problemas de adaptación, rendimiento físico, o será simplemente la actitud de James el problema principal? Primero pongámonos en contexto. El problema con James empieza a partir de que lo ficha el Real Madrid en 2014-2015 después del Mundial y de esa increíble copa que hizo, donde quedó goleador. James definitivamente era un jugador con mucho futuro para aquel entonces. Por obvias razones, Real Madrid lo ficha y desembolsa una buena cantidad de dinero. En un inicio todo marchó sobre ruedas de manera increíble. De hecho, hubieron muchos partidos en los que James fue clave y esencial para Real Madrid, inclusive entrando como titular. En cuanto a números, su etapa por Real Madrid es indiscutible, incuestionable. De hecho, si analizamos los números, es mejor que Zidane en ese apartado, solo en ese, ojo. No estoy diciendo que sea mejor jugador, estoy diciendo que tiene mejores números. El punto es que esa primera temporada de James con Real Madrid es magnífica. El problema viene en las temporadas posteriores, donde el jugador colombiano fue siendo relegado al banquillo por el entrenador Zinedine Zidane. En un principio se culpaba que Zidane le tenía manía o que no gustaba mucho del colombiano, que no le agradaba. Y a ver, en ese momento digamos que era un poco entendible la situación porque James cada vez que entraba te hacía goles o te daba asistencia. Pero por otro lado, Real Madrid contaba con uno de los mejores mediocampos de la historia, teniendo a Modric, a Kroos y a Casemiro, donde si lo analizan bien estos tres jugadores se complementaban de forma excelente. Kroos era quien manejaba los hilos del medio campo y distribuía el balón, manejaba el ritmo del partido. De hecho, sin ir más lejos, la ausencia de este jugador hoy en día le está pesando mucho a Real Madrid, así que evidentemente James no podía estar por encima de Kroos. Luego analizamos el caso de Modric, que es otra leyenda. Modric es un jugador todoterreno, le daba gol al equipo, le daba tiro de media distancia, le daba asistencia, le daba presión, o sea, Modric cumplía casi todos los roles a la perfección. Tenía conducción de balón, o sea, era increíble, de los mejores mediocampistas de la historia. Evidentemente tampoco James iba a estar por encima de Modric. Luego el menos talentoso de los tres mediocampistas era Casemiro. Pero ojo, porque el trabajo de Casemiro en Real Madrid era hacer el trabajo sucio. Sin dudas, Casemiro también fue esencial en este equipo, siendo el volante de marcas que encajaba perfecto con este estilo de juego. Por ende, James tampoco podría entrar por Casemiro, así que con Zidane digamos que se le perdona. Así que viendo la situación, digamos que James entiende que no hay cabida en este equipo y que tiene que irse a otro. Tuvo paso después por Inglaterra, fue a Alemania, fue a Grecia, después se fue a Qatar, luego a Brasil y volvió nuevamente a España. Y en toda esa larga trayectoria y esa larga carrera se cumple un patrón. James llega a los equipos siendo una estrella, un jugador que puede aportar mucho porque tiene las condiciones, un jugador que va a cambiar todo, y al final termina siendo todo un fiasco. Termina en la banca, termina siendo más problemas que soluciones. De hecho, diría inclusive que termina siendo una manzana podrida en el vestuario. O sea, básicamente nunca cumple las expectativas y siempre se queda en la banca. Obviamente este patrón no puede ser culpa ni de los técnicos, ni de los presidentes, ni de los jugadores. Definitivamente la culpa recae en la actitud de James Rodríguez. Por ejemplo, en Bayern empezó muy bien, desplegando un fútbol increíble, aportando mucho al equipo, especialmente en esa eliminatoria contra Real Madrid, donde yo diría que fue una de las estrellas. Pero es que nuevamente se repite lo mismo, empieza bien y termina mal. En Everton lo mismo, empezó bien, el equipo iba peleando la Premier, iban de primero, luego Rafa Benítez relega a James y se va todo a la mierda otra vez. James no encuentra cabida en el equipo y nuevamente pide que sea transferido y así son las cosas. Se va a Qatar,
en Qatar yo literalmente di la carrera de James por muerta. El punto es que se va para Qatar y obviamente el nivel de esa liga es súper bajísimo. En teoría James allá tendría que romperla. Empieza bien, hace goles, hace asistencia, la afición lo ama. ¿Y cómo termina la cosa? James pidiendo traspaso. Luego, si mal no estoy, se va a Grecia y pasa lo mismo. Empieza bien, aporta mucho al equipo, luego salen noticias que hay problemas, que no quiere entrenar y termina pidiendo siempre la transferencia. Le terminan cumpliendo sus caprichos y se va a Sao Paulo. Empieza todo de maravilla, empieza jugando bien, haciendo todo excelente, la afición maravillada con él. ¿Y cómo termina? El jugador nuevamente se niega a seguir jugando, pide traspaso, que no quiere entrenar, que esto, que lo otro, y siempre termina siendo un problema para las directivas y los técnicos y las plantillas y el vestuario y absolutamente todo. Hace una increíble Copa América, la rompe, se sale, demuestra que es un jugador talentoso y que tiene talento para ir a Europa. El Sao Paulo lo libera, se va a Europa, va al Rayo Vallecano, se espera que sea una figura y que aporte mucho al equipo. ¿Y qué pasa? En este caso ni siquiera es titular. Lo peor de todo es que si analizan los partidos, sus compañeros se niegan a pasarle la pelota, cosa que es muy importante porque eso indica que probablemente la actitud de James en el vestuario y en los entrenamientos no esté siendo la correcta, porque tú puede que tengas problemas con un compañero, pero con absolutamente todos eso no puede ser casualidad. Luego también está el técnico que dice que no te necesita y que bla 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 bla. El problema con James es que a pesar de ser un jugador muy talentoso, creo que ese talento hace que muchas veces se sobre y que su actitud sea contaminante y la incorrecta en un equipo. Por ejemplo, las causas de que no lo metan es porque James es un jugador que no defiende. James te aporta mucho en ataque, James te da muchas asistencias, tiene gol, tiene pegada, centros, o sea, es increíble en ataque, pero en defensa es un jugador menos. Para lo físico que es el fútbol de hoy y lo ida y vuelta que es y lo exigente que es, un jugador como James definitivamente no tiene cabida en el fútbol de élite. En el fútbol de hoy en día se necesitan jugadores que corran, que presionen, que ataquen, que defiendan, que presionen en salida, que presionen a los defensas, y James es un jugador que no cumple con esos roles. Por ende, eso es algo que le resta demasiado. El hecho de que no presione, yo creo que eso solo se le acepta a un solo jugador, y es a Messi, porque es Messi literalmente. A Messi no se le exige tanto que defienda o que presione, porque en un partido te puede hacer 3 goles, darte 2 asistencias, porque es un jugador diferente, es especial. James también lo es, pero no en igual medida que Messi. Por eso el hecho de que James sea un jugador pésimo defendiendo y presionando evidentemente hará que cualquier técnico lo descarte por muy talentoso que sea. Luego está su actitud, que muchos dicen que no entrena bien, que no se exigen los entrenamientos y que no la da toda, y yo creo que esto es un problema que James trae ya desde Real de Madrid. Yo creo que James desde esa época ya venía como que mostrando esos indicios, y de hecho esa fue una de las razones por las que Zidane nunca lo tuvo en cuenta. Entonces es un jugador al que prácticamente tienes que diseñarle un esquema de juego que se adapte a él, que es lo que hacen en la selección Colombia. Por eso es que en la selección Colombia James Rodríguez rinde tanto, porque la selección juega en pro de James. Pero claro, un equipo como Real Madrid, siendo el más grande de la historia, teniendo jugadores tan buenos y que cumplen roles defensivos y ofensivos, evidentemente este jugador no tiene cabida en ese tipo de equipos. Lo mismo en Bayern Múnich. Bayern Múnich es un equipo grande con jugadores que cumplen roles tanto ofensivos como defensivos y se comprometen al máximo. En Everton tienes la Premier, que es la liga más rápida y más exigente del mundo. Evidentemente James no tiene cabida en esa liga. Luego el tema de Qatar y Sao Paulo, yo creo que es más como que un tema de actitud, de que no estaba comprometido, porque evidentemente yo creo que si el equipo en ese caso se adapta a James, literalmente la va a romper. Pero bueno, el caso es ese. El problema con James básicamente es su actitud y que no encajan los esquemas de los técnicos, ya sea por falta de compromiso o porque no cumple el rol de presión y defensa que debe cumplir un mediocampista. Al final es un poco triste porque James tenía un talento, o tiene un talento, que yo creo que fácilmente hubiese quedado entre los mejores mediocampistas de la historia del fútbol. Tenía una zurda mágica y probablemente junto con Messi y con Di María serían las mejores zurdas de la última década en Sudamérica. Lastimosamente James, con su actitud y sus problemas extradeportivos y su falta de compromiso en algunos casos, hicieron que tuviera una carrera un poco lamentable para un jugador de ese calibre.
del mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Me gustaría preguntarte a ti cuáles crees que sean las razones por las que James nunca juega en un equipo de fútbol. Evidentemente por falta de talento no es, porque talento tiene de sobra, así que tendrás que ser ingenioso con tu respuesta. Te leo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte si te gusta el fútbol y nos vemos en la próxima. Me apoyas un montón con cada suscripción. Nos vemos, crack.